Todos los médicos decían que el bebé extraterrestre moriría hasta que una enfermera humana se negó a rendirse. Antes de profundizar en esta historia, dejen un saludo rápido en los comentarios y díganme desde dónde la ven. Esto realmente ayuda a apoyar el canal. Bajo la intensa luz fluorescente de la estación médica de la Unión Galáctica Epsilon 7, la enfermera Lauren Bennett trabajaba en el turno de noche en la unidad de cuidados intensivos neonatals. Sus suaves pasos resonaban en los estériles suelos metálicos mientras se movía entre las incubadoras que albergaban a los pacientes más vulnerables de la estación. La estación médica orbitaba una zona neutral entre tres grandes potencias galácticas, sirviendo como un centro de atención médica diplomático donde las especies de todo el espacio conocido podían recibir tratamiento. Lauren había solicitado el puesto hacía 6 meses, la primera enfermera humana aceptada en el prestigioso centro médico extraterrestre. Muchos se habían preguntado si un miembro de la humanidad, la especie más nueva y primitiva de la Unión Galáctica, podría afrontar los sofisticados desafíos médicos presentes en una instalación tan avanzada. Esta noche, esa pregunta se pondría a prueba. El director médico Sordax cruzó las puertas corredizas de la UCIN. Su figura alta y esbelta proyectaba largas sombras en la habitación. Sus 4 extremidades superiores se movían con precisión coordinada mientras ajustaba los parámetros de su tableta de diagnóstico. El médico talaxiano era considerado uno de los especialistas neonatals más brillantes de 3 sectores. Su piel azulada y su cabeza alargada albergaban un cerebro capaz de procesar información médica a velocidades que ningún humano podía igualar. Enfermera Bennett reconoció con un breve asentimiento. Informe sobre el nuevo ingreso. Lauren enderezó los hombros. Una bebé Suk, de 26 días estándar, presentaba acidosis metabólica grave, dificultad respiratoria y disfunción multiorgánica. Las lecturas gravimétricas muestran una degradación celular acelerada a pesar de los protocolos estándar. La especie Rook eran humanoides reptilianos de un mundo de gravedad extrema, conocidos por su fisiología resiliente y su compleja bioquímica. Incluso entre las razas avanzadas de la Unión Galáctica, los nacimientos de Ersuk se consideraban médicamente desafiantes, con una tasa de mortalidad 3 veces superior a la media. Sordax se acercó a la incubadora especial donde yacía la pequeña bebé de escamas verdes. Su pecho subía y bajaba, con respiraciones entrecortadas e irregulares. Cada inhalación era una lucha contra sistemas que fallaban. ¿Los padres?, preguntó Sordax, sin levantar la vista de sus lecturas. Enviados diplomáticos de la Confederación Razuk, respondió Lauren. Actualmente en la cámara de meditación. Les informé que les informaríamos después de su evaluación. La mano superior derecha de Sordax introdujo una secuencia compleja en el panel de control de la incubadora. Las pantallas holográficas se expandieron sobre el pequeño paciente, mostrando un colapso celular catastrófico en múltiples sistemas. Gnosis negativa, declaró Sordax rotundamente. La secuenciación genética muestra una rara mutación del síndrome de Bron. Terminal en todos los casos registrados. Empezó a ajustar la configuración de los sistemas de soporte vital. Solo medidas paliativas. Tiempo restante estimado, 36 horas. Lauren sintió que se le encogía el corazón. El bebé era más pequeño que un recién nacido humano, con delicadas escamas que brillaban incluso en su estado de debilidad. A pesar de su apariencia alienígena, Lauren podía ver la misma lucha fundamental por la vida que había presenciado en bebés humanos, la voluntad de sobrevivir contra todo pronóstico. Señor, con todo respeto, existen tratamientos experimentales que podrían. Enfermera Bennett, interrumpió Sordax con tono clínico y terminante. Se nota su entusiasmo, pero está fuera de lugar. He tratado 17 casos del síndrome de VRN en mis 200 años de práctica. La tasa de mortalidad es del 100%. Proporcionaremos medidas de confort hasta la terminación de las funciones vitales. Lauren quería discutir más, pero conocía su postura. Como la única persona del personal, se esforzaba constantemente por demostrar su valía.
Desafiar directamente al director médico no la ayudaría. Sí, señor. Prepararé el protocolo paliativo. Respondió con profesionalismo, aunque su mente ya estaba llena de alternativas. Sordak asintió y se dio la vuelta para irse. Los padres deben ser informados. Un resultado lamentable, pero la realidad médica debe aceptarse. La muerte es un proceso biológico ineficiente pero inevitable. Con esas frías palabras, salió de la unidad, dejando a Lauren sola con su pequeño paciente. Lauren se acercó a la incubadora, colocando la mano sobre la superficie transparente. Los sistemas de monitoreo emitieron pitidos constantes, contando los momentos de una vida apenas comenzada. No me rendiré contigo, susurró. Todavía no. Sabía cuál era el consenso médico oficial. Había leído toda la literatura sobre el síndrome de Bicron durante su orientación, un trastorno genético que causaba descomposición celular en ciertas especies de reptiles. El síndrome se había documentado durante siglos sin que se desarrollaran tratamientos exitosos. Pero Lauren Bennett no había recorrido todo ese camino. Había viajado 27 años luz desde la Tierra para aceptar la derrota tan fácilmente. En sus 5 años como enfermera de cuidados intensivos neonatales en la Tierra, había presenciado cómo imposibilidades médicas se superaban gracias a la determinación humana y la negativa a aceptar las certezas estadísticas como absolutas. La base de datos integrada de la estación médica contenía miles de millones de artículos de investigación de cientos de especies diferentes. Si existiera la más remota posibilidad de un tratamiento, lo encontraría. Lauren abrió su consola personal y comenzó a buscar, sus dedos recorriendo la interfaz holográfica mientras profundizaba en oscuras revistas médicas y estudios de casos. Pasaron las horas. El ciclo nocturno de la estación continuó su progresión artificial desde la tarde hasta la noche profunda. Mientras Lauren se concentraba en la investigación, revisaba al bebé regularmente, ajustando las medidas de confort y hablándole suavemente mientras trabajaba. «Te llamas Ala», le dijo Lauren al bebé, tras haberlo anotado en los formularios de admisión. «Significa luz brillante en el idioma antiguo de tu pueblo. Vas a vivir hasta ese nombre. Lo prometo». A 4 horas del amanecer artificial de la estación, Lauren encontró algo. Estaba enterrado en una oscura revista médica de una colonia fronteriza, escrita por un médico Orsoc que había experimentado con protocolos de tratamiento entre especies. El artículo detallaba un caso con marcadores genéticos similares al síndrome de Bron, donde una enzima modificada derivada de reptiles Taran había ralentizado temporalmente la degradación celular. No era una cura, pero era un comienzo. Lauren miró la hora. La rotación de medicina cambiaría en 3 horas y el Dr. Félix reemplazaría a Sordak. Los médicos felianos eran conocidos por su estricta adherencia a los protocolos establecidos. No encontraría aliado allí. Tomó su decisión. Lauren accedió al replicador médico e ingresó la fórmula enzimática del artículo de investigación, modificándola según un perfil genético específico. La máquina zumbaba suavemente mientras sintetizaba el compuesto. Lo que estaba haciendo violaba al menos 7 regulaciones de la estación y podría costarle su puesto, peor aún, acarrear sanciones diplomáticas contra la Tierra si fallaba. Pero al observar al bebé en apuros, las estadísticas y las regulaciones parecían insignificante comparada con la frágil vida que la esperaba. El replicador sonó. Lauren extrajo el vial de líquido azul pálido y se acercó a la incubadora. Dudó un instante, su formación médica en conflicto con sus instintos. Computadora. Anote en el registro que se está administrando un tratamiento experimental bajo el protocolo de emergencia Delta 6, dijo, invocando una cláusula poco utilizada que permitía medidas extraordinarias en casos terminales. Puede que no la protegiera, pero crearía un registro de sus acciones. Con minuciosa precisión, Lauren administró la enzima a través del puerto médico de la incubadora. Los signos vitales del bebé fluctuaron momentáneamente, luego se estabilizaron, sin mejorar ni empeorar. Lauren soltó el aliento que había estado conteniendo.
Ahora venía la espera. Durante las siguientes 2 horas, Lauren monitoreó el estado de Lauren, documentando cada pequeño cambio. La tasa de degradación celular se redujo un 2%. No lo suficiente para salvarla, pero sí para ganar tiempo. Cuando sonó la alarma de cambio de turno, Lauren se preparó para la confrontación que se avecinaba. El Dr. Tellon entró en la unidad justo a tiempo. 6 ojos parpadeando en su patrón característico mientras el médico aracnoideo revisó los informes de la noche anterior. Enfermera Bennett, el dispositivo de traducción de la doctora convirtió sus clics y silbidos en galáctico estándar. Ha implementado un tratamiento no autorizado en el bebé terminal de Ersuk. Sí, la doctora se mantuvo firme. Encontré una investigación que sugiere que las enzimas TARAN modificadas podrían ralentizar la progresión del síndrome de Brown. Los resultados muestran una ligera mejora en la estabilidad celular. Una reducción del 2% en la degradación es estadísticamente insignificante. La doctora Tellon respondió, con gestos y agitación en varias extremidades. Ha violado los protocolos y potencialmente ha causado sufrimiento adicional a un paciente terminal. Esto se informará al director médico Sordak. Con todo respeto, doctora, incluso unas pocas horas adicionales podrían darnos tiempo para desarrollar tratamientos más efectivos. La terapia enzimática necesita mejoras, pero es prometedora. Promesa no es un término médico, enfermera Bennett. Es un concepto humano sin cabida en la práctica basada en la evidencia. Doctora Tellon, pase a los controles de la incubadora. Suspendo el tratamiento experimental y regreso al protocolo paliativo. Lauren se interpuso entre la doctora y los controles. Doctora, por favor, al menos del tratamiento 24 horas. Para demostrar eficacia. Si para entonces no hay mejoría, aceptaré las consecuencias de mis actos. Las mandíbulas de los médicos tellanos chasquearon rápidamente, en señal de irritación. Ustedes, los humanos, son persistentemente irracionales. Este apego emocional a entidades biológicas condenadas es precisamente la razón por la que muchos cuestionan la preparación de su especie para la práctica médica avanzada. Lauren sintió que se enfadaba, pero mantuvo la voz firme. Tal vez lo que ustedes llaman irracional nosotros lo llamamos esperanza. Y a veces la esperanza es justo lo que la medicina necesita. Antes de que el Dr. Tellon pudiera responder, el sistema de comunicación de la estación sonó. Emergencia médica en el ámbito diplomático. La voz automatizada anunció. Se requiere oficial médico superior. Las extremidades del Dr. Tellon se movieron en un gesto de frustración. Esta discusión no ha concluido. La enfermera Bennett mantuvo la monitorización estándar solo hasta mi regreso. Con un último clic de advertencia, el médico salió apresuradamente de la unidad. Lauren sabía que solo había obtenido un indulto temporal. Una vez que Sordak se enterara de sus acciones, enfrentaría graves consecuencias. Pero por ahora, tenía tiempo para continuar con su trabajo. Regresó a la base de datos de investigación, profundizando en la terapia enzimática. La fórmula inicial había mostrado un efecto mínimo. ¿Y si pudiera mejorarlo? Lauren buscó estudios comparativos sobre la bioquímica de reptiles Ersuk y Taran, buscando vías compatibles que pudieran aprovecharse. Mientras trabajaba, le hablaba continuamente a un bebé, explicándole cada paso de su investigación como si éste pudiera comprenderlo. Era un hábito que había desarrollado con los bebés humanos. Tratarlos como participantes en su cuidado, no como receptores pasivos. Tus células están luchando con todas sus fuerzas, le dijo al pequeño. Solo necesitamos darles las herramientas adecuadas. 3 horas después, Lauren había desarrollado una fórmula enzimática modificada que, según sus simulaciones, podría aumentar la eficacia en un orden de magnitud. El replicador médico tardó más en sintetizar el compuesto más complejo. Cada minuto ponía a Lawrence más nerviosa. Justo cuando el replicador completaba su ciclo, las puertas del NICU se abrieron. Lauren se preparó para la confrontación con el Dr. Tellon,
pero en su lugar se encontró frente a los padres Rsuk. El padre medía casi 2 metros de altura, sus escamas esmeralda brillaban bajo las luces de la enfermería. A su lado, la madre era ligeramente más baja, pero no menos. Impresionante, con marcas ceremoniales que indican su rango diplomático. Nos informaron que nuestra hija no sobreviviría a este día, declaró el padre. Su traductor tradujo su sibilante discurso al galáctico estándar. Hemos venido a realizar el derecho de paso. Lauren enderezó los hombros, con el frasco de enzima recién sintetizada escondido en la palma de la mano. Embajador Kelsak, oído de enviados diplomáticos. Soy la enfermera Bennett. He estado cuidando a una durante toda la noche. La madre dio un paso al frente, sus pupilas verticales dilatándose mientras observaba a Lauren. Use el nombre de nuestra hija. El resto del personal médico se refiere a ella solo por su condición. Merece ser conocida por su nombre, respondió Lauren simplemente. Un momento de silencio transcurrió entre ellos. Entonces el embajador Kelsak habló, su voz cargada con el peso de un dolor apenas contenido. El director médico ha explicado que el síndrome de Wnt es terminal en todos los casos. Agradecemos su compasión humana, pero debemos aceptar la realidad biológica. Lauren tomó una decisión en una fracción de segundo. Señora embajadora, creo que podría haber un tratamiento que pueda ayudar. Los padres reptilianos intercambiaron miradas, sus expresiones indescifrables. A ojos humanos. El director médico fue muy claro, dijo Cecil con cuidado. Los 17 casos registrados en el historial médico han resultado en muerte. Sí, pero encontré investigaciones que sugieren que una terapia enzimática modificada podría ralentizar o incluso revertir la degradación celular. Lauren levantó el vial. He administrado una versión preliminar que ya ha reducido la tasa de degradación en un 2%. El 2% es, comenzó el embajador Kelsak. No es suficiente, interrumpió Lauren. Lo sé, pero esta fórmula mejorada podría hacer más. Las simulaciones muestran resultados prometedores. Los embajadores conversaron brevemente en su lengua materna. Una serie de clics y silbidos demasiado complejos para que el traductor de Lauren los procesara. Finalmente, se volvieron hacia ella. ¿Por qué arriesgarías tu puesto por nuestro hijo?, preguntó Cecil con genuina confusión en su voz. Los humanos no tienen ninguna inversión biológica en Rsuk. Continuación. La pregunta tomó a Lauren por sorpresa por su franqueza. Consideró su respuesta cuidadosamente. De donde yo vengo en la Tierra, tenemos un dicho: vale la pena luchar por cada vida. No importa qué especie, qué planeta, merece todas las oportunidades. Como cualquier niño. Embajador, las escamas de Kelsak se movieron ligeramente, una sutil indicación de respuesta emocional. El sistema médico de la Unión Galáctica no está de acuerdo con tu evaluación. Puede que sí, reconoció Lauren. Pero te pido permiso para probar este tratamiento. Como sus padres, tienes derecho a tomar esta decisión. Transcurrió otro momento de comunicación silenciosa entre la pareja Rsuk. Entonces, el embajador Kelsak inclinó la cabeza en un gesto formal. Proceda. Enfermera Bennett de la Tierra. Un alivio inundó a Lauren. Gracias. Debo advertirte que esto es experimental. No hay garantías. Lo entendemos, respondió Siayar. Nuestra gente también tiene un dicho. La muerte es segura, pero el momento no lo es si es que existe la menor posibilidad. Laura asintió y se volvió hacia la incubadora. Con los padres observando, administró la fórmula enzimática mejorada a través del puerto médico. Los monitores registraron la introducción del nuevo compuesto y durante varios momentos de tensión nada cambió. Luego, lentamente, los indicadores de degradación celular comenzaron a cambiar. 3%, 5%, 8% de reducción en la tasa de degradación. Está funcionando. Lauren respiró con dificultad, atreviéndose a creer las lecturas. La degradación celular es
La velocidad disminuyó significativamente. Los padres de R-Suk se acercaron a la incubadora, con la mirada fija en su hija. Por primera vez desde su ingreso, la respiración parecía menos dificultosa, y su pequeño pecho escamoso subía y bajaba con mayor regularidad. El momento de cautelosa esperanza se hizo añicos cuando las puertas de la usina se abrieron con fuerza. El director médico Sordak irrumpió, seguido por el doctor Felonian y el director de la estación, Gan, un imponente bardeno cuyos rasgos cristalinos estaban dispuestos en una expresión de severa desaprobación. La voz de la enfermera Benet Sordak era fría y contenía furia. Ha violado órdenes médicas directas, implementado tratamientos experimentales no autorizados y ahora ha involucrado a personal diplomático en su insubordinación. Lauren se mantuvo firme. Señor, el tratamiento está dando resultados positivos. La degradación celular se ha ralentizado un 8% y continúa mejorando. Las fluctuaciones bioquímicas temporales no son evidencia de eficacia. El doctor Taeyon intervino. Ha dado falsas esperanzas a la familia y ha comprometido nuestros protocolos médicos. El director de la estación dio un paso al frente de nuevo. Los rasgos cristalinos refractaban la luz. Embajadores, me disculpo por esta situación. La enfermera humana será retirada de inmediato. Nos aseguraremos de que su hija reciba la atención adecuada en sus últimas horas. Para sorpresa de todos, el embajador Kelsak levantó una mano escamada en el gesto universal de silencio. Hemos autorizado este tratamiento. Director Gan, según la Carta Médica de la Unión Galáctica, sección 12, párrafo 4, los padres de un paciente terminal tienen derecho a buscar tratamientos alternativos cuando los protocolos estándar no ofrecen opciones viables. El personal médico intercambió miradas. El embajador tenía razón. Técnicamente, el permiso de los padres proporcionó cobertura legal para el tratamiento experimental. Aún así, Sordak se recuperó rápidamente. La enfermera Benet actuó sin autorización antes de obtener su consentimiento. Esto sigue siendo una grave violación del protocolo médico. Quizás, Cecil habló, pero los resultados hablan por sí solos. Señaló los monitores. La tasa de degradación ha disminuido un 12%. Esto no tiene precedentes en los casos de síndrome de Bron. Los rasgos cristalinos del director Gans cambiaron, formando una mueca. Esta mejoría temporal no indica una cura. Embajador, el síndrome siempre ha sido mortal. Hasta ahora, dijo Lawrence en voz baja pero con firmeza. Con todo respeto, director, a veces los avances médicos surgen de lugares inesperados. La terapia enzimática necesita mejoras, pero es muy prometedora. Sordak se dirigió a la estación de monitoreo, trabajando en sintonía con sus manos delanteras mientras revisaba los datos. Su expresión seguía siendo escéptica, pero Lauren pudo ver al científico en él respondiendo a la evidencia empírica que tenía ante sí. El tratamiento parece haber estabilizado temporalmente la vía de degradación mitocondrial, admitió a regañadientes. Sin embargo, esto no aborda la mutación genética subyacente. El efecto probablemente será transitorio. Lauren vio su oportunidad. ¿Qué pasaría si combináramos la terapia enzimática con la reparación genética dirigida? La enzima podría darnos tiempo para implementar un enfoque más preciso para abordar la causa raíz. Las mandíbulas del Dr. Taeyon reaccionaron rápidamente. Tal combinación nunca se ha intentado en casos de Bron. El riesgo de un colapso celular catastrófico sería significativo, pero posible, insistió Lauren. El marco teórico existe en la investigación del Dr. Kovac sobre los mecanismos de reparación genética entre especies. Podía ver la curiosidad científica de Sordak, en conflicto con su rigidez administrativa. El médico talaxiano no había alcanzado su puesto sin una genuina dedicación al avance médico. Después de un largo, en ese momento, habló. Revisaré los datos y consideraré la posibilidad de un enfoque combinado. Mientras tanto, el tratamiento enzimático actual puede continuar bajo mi supervisión directa. Fijó en Lauren una mirada severa.
Esto no excusa su violación de los protocolos, enfermera Bennett. Su estado se determinará después de que se resuelva este caso. No fue una reivindicación completa, pero fue suficiente. Lauren asintió en señal de aceptación. Gracias, señor. Mientras el personal médico y el director Gann se retiraban para discutir la situación, el embajador Kelsack se acercó a Lauren. Su disposición a arriesgar su puesto por nuestra hija no es un comportamiento que esperaríamos de la mayoría de las especies, dijo en voz baja. Es de lo más humano. Lauren sonrió levemente. Lo tomaré como un cumplido, embajador. Tal como estaba previsto, respondió. Mi especie valora el pragmatismo y la aceptación de la selección natural. La negativa de su especie a aceptar la inevitabilidad biológica es desconcertante, pero en este caso, quizás valiosa. Con esa enigmática declaración, los embajadores se trasladaron a la incubadora para pasar tiempo con su hija, dejando a Lauren para que se preparara para la siguiente fase del tratamiento. Los siguientes 36 horas se convirtieron en una vorágine de intenso trabajo. Con la aprobación a regañadientes de Sordak, Lauren colaboró con los especialistas en genética de la estación para desarrollar un tratamiento basado en CRISPR adaptado a una mutación específica. La terapia enzimática continuó ralentizando la degradación celular, sin detenerla por completo, pero ganando tiempo valioso para la intervención genética más compleja. Lauren apenas dormía, descansando brevemente en la sala de personal junto a la UCIN. Cada vez que volvía a la cama de Ahara, se encontraba conteniendo la respiración hasta confirmar que el bebé seguía luchando. La noticia del tratamiento sin precedentes se extendió por toda la estación. Personal médico de otros departamentos comenzó a visitar la UCIN, aparentemente para consultas, pero en realidad para presenciar lo imposible. Un niño con síndrome de Brown que sobrevivía más allá del plazo previsto. Al tercer día, el tratamiento genético estaba listo. Lawrence permaneció junto a Sordak mientras él administraba personalmente el compuesto modificado de CRISPR. Todo el equipo médico observaba los monitores con la respiración contenida mientras el tratamiento entraba en el sistema. Durante varios minutos aterradores, las constantes vitales del bebé fluctuaron de forma descontrolada. Alarmas de advertencia. Sonó mientras su sistema, ya comprometido, luchaba por integrar la intervención genética. Lauren sintió un nudo en la garganta, agarrando el borde de la incubadora con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Fallo de cascada celular inminente, anunció el doctor Tellon, mientras varias extremidades se movían agitadas. Debemos abortar y volver a las medidas paliativas. Espere, dijo Lauren, con la mirada fija en una pantalla secundaria. Mire los marcadores genéticos. La secuencia de reparación se está iniciando. Solo necesitamos darle tiempo para que se estabilice. Sordak estudió las lecturas intensamente. La enfermera Bennett puede tener razón. La reacción inicial es grave, pero sigue el patrón proyectado para una integración exitosa. Durante 10 minutos más de agonía, observaron cómo se debatía entre la vida y la muerte. Luego, gradualmente, los signos vitales comenzaron a estabilizarse. Los marcadores genéticos mostraron una mayor actividad a medida que el tratamiento más preciso comenzó a reparar las secuencias dañadas. La tasa de degradación celular está disminuyendo. Sordak anunció con un toque de asombro en su tono clínico. 17%, 23%, 30% de reducción. Un optimismo tentativo llenó él. Incluso las mandíbulas del Dr. Tellon habían dejado de chasquear mientras el médico aracnoideo observaba la recuperación sin precedentes. A la mañana siguiente, su condición había mejorado lo suficiente como para reducir algunas de las medidas de soporte vital. Su pequeño cuerpo comenzaba a recuperarse a medida que el tratamiento genético surtía efecto. No estaba fuera de peligro. El daño ya sufrido por sus sistemas era extenso. Pero por primera vez desde su ingreso, el pronóstico había cambiado de muerte segura a posible supervivencia.
Lauren estaba revisando las últimas lecturas cuando el embajador Kelsack y el enviado diplomático Cesir ingresaron a la usina. Habían estado en vigilia constante, alternando su presencia para que uno de ellos siempre estuviera cerca de su hija. La enfermera Bennett. Cassier la saludó, con su formal actitud diplomática suavizada por el agotamiento y una cautelosa esperanza. «¿Cómo está nuestra hija hoy?», sonrió Lauren. Una calidez genuina se reflejaba en su expresión. «Está luchando con todas sus fuerzas. La reparación genética progresa mejor de lo esperado. Sus sistemas orgánicos primarios muestran signos de recuperación». El embajador Kelsack se dirigió a la incubadora, colocando una mano escamosa sobre la superficie transparente. «Es fuerte como su madre. Y terca como su padre», añadió Cesir. Un toque de humor de la especie se notaba en su voz. Len comprobó las lecturas finales antes de girarse para mirar a los padres. «Hay algo que quería comentarles. Está lo suficientemente estable como para intentar un contacto físico limitado. De hecho, beneficiaría su recuperación. Se ha demostrado que la estimulación táctil mejora los resultados en casi todas las especies». Los padres Rzok intercambiaron miradas. Hubo un momento de comunicación silenciosa entre ellos. «Nuestra gente no suele manipular a los bebés hasta que han pasado la etapa de fragilidad». Cesir explicó, «Se considera peligroso encariñarse con crías que podrían no sobrevivir». Lauren asintió, entendiendo. Había estudiado a fondo las diferencias culturales en la atención neonatal antes de aceptar su puesto en la estación. «Lo entiendo, pero desde una perspectiva médica, el contacto sería beneficioso». Y añadió con suavidad, «Ya conoce sus voces. Responde cuando están en la habitación». El embajador Kelsack pareció considerarlo. Estaba sugiriendo que nos reconocería en esta etapa temprana del desarrollo. «Sí», dijo Lauren con seguridad. «Los bebés de todas las especies son mucho más conscientes de lo que solíamos creer. Reconocen las voces de sus padres, su sentido. Les proporciona seguridad y promueve la curación». Tras otra consulta silenciosa, Cassier dio un paso al frente. «Nos gustaría intentarlo». Lauren sonrió y comenzó a preparar la incubadora para el acceso controlado. Les mostró cómo colocar las manos a través del puertos, explicando los sistemas de monitoreo que los alertarían de cualquier peligro. Con visible nerviosismo, Cassier extendió su mano escamosa dentro de la incubadora. Sus dedos, con garras romas en las puntas, se cernieron sobre la diminuta figura de su hija. Luego, con infinita delicadeza, tocó el brazo de Ahara. El efecto fue inmediato y visible en los monitores. Los signos vitales de Ahara se fortalecieron, su respiración se estabilizó. La pequeña bebé giró ligeramente la cabeza hacia el tacto de su madre. «Ella te conoce», dijo Lauren en voz baja. Las lágrimas, una respuesta biológica compartida tanto por humanos como por Rzuks, se formaron en los ojos reptilianos de Cesir. El embajador Kelsack se unió a su compañero, colocando su propia mano junto a su hija. Lauren retrocedió, brindando a la familia su momento de conexión. Mientras observaba, sintió una presencia a su lado. Al girarse, encontró al director médico Sordak observando la escena con una expresión indescifrable. «Tenía razón, enfermera Bennett», dijo en voz baja. «En muchas cosas». Lauren permaneció en silencio, permitiéndole continuar. «En 200 años de mi práctica, nunca he visto que un caso de síndrome de Brown responda al tratamiento». Sordak, con las 4 manos entrelazadas a la espalda, mostró un reconocimiento formal. Su perspectiva humana proporcionó perspectivas que nuestros protocolos establecidos no permitían. Fue lo más cercano a una disculpa que el orgulloso talaxiano podría ofrecer, y Lauren la aceptó con un leve asentimiento. «La terapia enzimática fue solo una parte de la solución», dijo con generosidad. Su experiencia con la modificación genética fue crucial. Sordak inclinó la cabeza con una expresión pensativa, equivalente a la de su especie.
Quizás el avance médico requiera tanto conocimiento establecido como la disposición a cuestionarlo. Hizo una pausa y añadió: el Consejo Médico Galáctico ha solicitado la documentación del protocolo de tratamiento. Este caso podría establecer un nuevo estándar de atención para el síndrome de Brown. Lauren sintió una oleada de orgullo profesional, rápidamente atenuada por la humildad. Aún es pronto. Tiene una larga recuperación por delante, sin duda, pero tiene una recuperación por delante, que antes se creía imposible. Sordak se giró para irse, pero hizo una pausa. Su puesto en el personal médico ya no está en duda. Enfermera Bennett. De hecho, la recomendaré para que ascienda a especialista. Antes de que Lauren pudiera responder, él se había escabullido de la habitación, dejándola momentáneamente sin palabras. El estatus de especialista rara vez se otorgaba a alguien con menos de una década de servicio en las instalaciones de la Unión Galáctica, y nunca antes a un humano. Durante las 2 semanas siguientes, continuó mejorando. El proceso de reparación genética funcionó con mayor eficacia de lo previsto. Sus células jóvenes respondieron vigorosamente una vez que se detuvo la degradación. La trasladaron de la incubadora de cuidados intensivos a una unidad neonatal estándar y finalmente se la consideró lo suficientemente estable como para que sus padres la sostuvieran adecuadamente. Lauren nunca olvidaría la imagen del imponente embajador Kel'Thuzad acunando a su pequeña hija contra su pecho, con su formalidad diplomática completamente disuelta por la ternura paternal. El día que Ala recibió el alta, se celebró una pequeña ceremonia en Lausin. El director de la estación, Gan, presidió, con sus rasgos cristalinos dispuestos en lo que Lauren había aprendido a reconocer como su expresión diplomática formal. Esta ocasión marca un logro médico sin precedentes. El director anunció al personal médico y a los representantes diplomáticos reunidos, por primera vez en la historia registrada, una paciente con síndrome VRN avanzado no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado bajo tratamiento. El embajador Kel'Thuzad dio un paso al frente, seguro en un portabebés especial contra su pecho. La bebé estaba alerta, su piel escamosa ahora vibrante de salud, con las pupilas verticales dilatadas mientras observaba a la multitud. En nombre de la Confederación RSUC, extiendo nuestra más profunda gratitud al equipo médico de la estación Epsilon 7, comenzó formalmente. Luego suavizó la voz. Y nuestro agradecimiento personal a la enfermera Lauren Bennett de la Tierra, cuya negativa a aceptar lo que todos sabían que era cierto le ha dado un futuro a nuestra hija. Lauren sintió un rubor de vergüenza al ser señalada. Pero dio un paso al frente con compostura profesional. Solo hice lo que cualquiera de nosotros haría. Luché. Para un paciente que necesitaba un defensor. Dijo. Hizo el verdadero trabajo de sanación. El embajador Kel'Thuzad inclinó la cabeza en señal de reconocimiento y continuó. En reconocimiento a este histórico avance médico, la Confederación RSUC establecerá una beca de investigación para el estudio de tratamientos médicos interespecies, que se llamará Iniciativa Bennett en honor a la contribución de la enfermera Bennett. Murmullos de agradecimiento resonaron entre el personal reunido. Tal reconocimiento por parte de una importante potencia de la Unión Galáctica no tenía precedentes para un profesional médico humano. Además, Cecir añadió, acercándose a su compañero, deseamos honrar una antigua tradición de nuestro pueblo. Cuando un niño se salva de una muerte segura por las acciones de otro, esa persona se convierte en vaca, un término que podría traducirse como protector de la vida o segundo padre en su idioma. Se acercó a Lauren, en un gesto formal, extendió la muñeca. Siguiendo el protocolo que había estudiado durante su formación cultural, Lauren tomó la muñeca ofrecida, completando la conexión ritual. Enfermera Lauren Bennett, ahora son vacas para Ara de la casa Kel'Thuzad. Siempre serán bienvenidas en nuestro hogar y consideradas familia por nuestro linaje. Lauren sintió que las lágrimas amenazaban con abrumar su compostura profesional. El honor que se le otorgaba era profundo, un reconocimiento no solo a su contribución médica, sino a una conexión permanente con la niña por la que tanto había luchado. Gracias,
logró expresar con la voz cargada de emoción. Me siento honrada más allá de las palabras. Al concluir la ceremonia y dispersarse la reunión, Lauren se encontró a solas con Ahara y sus padres por un último momento antes de partir. El transporte diplomático sale en 3 horas. El embajador Kelsak le informó, pero esperamos que pueda visitarnos en Rsuk Prime cuando sus obligaciones se lo permitan. Como Kelser, será recibida con todos los privilegios diplomáticos. Lauren sonrió, tocando suavemente la pequeña mano de Ala. La bebé agarró su dedo con una fuerza sorprendente. Sus pupilas verticales se fijaron en su rostro con lo que parecía un gesto de reconocimiento. Me encantaría, respondió. He acumulado tiempo de vacaciones y nunca he visto un mundo de gravedad intensa. Te resultaría un desafío, dijo Cecir divertido. Pero se pueden hacer concesiones. Will querrá conocer a quien luchó por su vida cuando otros aceptaron su muerte. Mientras Lauren se despedía y veía a la familia partir hacia su mundo natal, reflexionó sobre el viaje de las últimas semanas. Cuando solicitó el puesto en la estación Epsilon 7, sabía que enfrentaría desafíos como la primera humana en un prestigioso centro médico alienígena. Lo que no anticipó fue que sus cualidades más humanas, su tenaz esperanza, su negativa a aceptar certezas estadísticas y su dedicación emocional a sus pacientes, resultarían ser sus mayores fortalezas profesionales. La noticia del milagro de Bron se extendió rápidamente por la comunidad médica de la Unión Galáctica. El protocolo de tratamiento que Lauren había ayudado a desarrollar se estaba implementando en otros 2 casos con resultados preliminares prometedores. Centros de investigación en el espacio conocido estaban estudiando las implicaciones del enfoque interespecífico. 2 días después del alta, Lauren entró en la sala de personal y encontró al Dr. Teelion enfrascado en una animada discusión con otros médicos. Las implicaciones de los tratamientos médicos interespecíficos son profundo. El médico aracnoideo decía que las mandíbulas se movían con excitación en lugar de agitación. Si las enzimas reptilianas terrestres pueden modificarse para que funcionen en la fisiología Rook, tal vez se podrían desarrollar enfoques similares para otras especies aparentemente incompatibles. Lauren sonrió para sí misma mientras preparaba su té. La misma médica que había descartado su irracionalidad humana ahora defendía el avance que ella había iniciado. Al darse la vuelta para irse, la doctora Felian la llamó. Enfermera Bennett, estábamos hablando de su terapia enzimática. ¿Le gustaría unirse a nosotros? Su perspectiva sería valiosa. Fue un momento breve pero significativo, un reconocimiento de que la perspectiva humana tenía algo único que ofrecer a la comunidad médica avanzada de la Unión Galáctica. Con gusto, respondió Lauren, sentándose entre sus colegas alienígenas. Mientras la discusión fluía a su alrededor, teorías y posibilidades expandiéndose en todas direcciones, Lauren pensó en poco, ahora a salvo en su camino a casa con su familia. Una vida salvada, no por tecnología superior ni siglos de conocimiento médico, sino porque alguien se había negado a aceptar que la muerte era el único resultado posible. Quizás esa fue la mayor contribución de la humanidad a la comunidad galáctica. La obstinada, irracional y a veces milagrosa negativa a rendirse. 6 meses después, Lauren se encontraba en la sala de recepción privada del complejo diplomático de los Rsok en su mundo natal. Los ajustes de gravedad en su suite de visitas habían hecho que la estancia fuera llevadera, aunque aún sentía la tensión de la mayor atracción del planeta después de un día completo. La puerta se abrió para dejar paso a la atención del embajador Kelsak y Envoik. Entre ellos caminaba una pequeña figura, Ela, ya de casi un año estándar, con sus escamas verdes reluciendo de salud. Cauce Lauren, gritó la niña, usando el título formal que se había convertido en su nombre personal para su vínculo vital humano. Su vocabulario era avanzado para su edad. Otra señal de que la reparación genética había sido completamente exitosa, sin retrasos en el desarrollo debido a su trauma temprano. Lauren se arrodilló y abrió los brazos mientras la joven Rsuk corría a abrazarla. Por encima de la cabeza de la niña, se encontró con la mirada de sus padres,
viendo en ellos el mismo asombro que ella sentía. Ante la resiliencia de la vida, ante las conexiones que podrían formarse entre especies y estrellas, ante el poder de negarse a aceptar lo que todos sabían que era verdad. El Consejo Médico Galáctico ha renombrado oficialmente la condición. La embajadora Kel'Thuzad le informó mientras se acomodaban en la sala de recepción. Ahora figura como síndrome de Bennett-Bron en las bases de datos médicas, con la importante anotación de que es tratable, no terminal. Lauren sonrió al observar cómo jugaba con el juguete educativo que había traído de la Tierra. El verdadero avance fue demostrar que lo que parece médicamente imposible a veces simplemente no se ha intentado todavía. Una perspectiva muy humana, observó Cecil con calidez, una que la comunidad galáctica está aprendiendo a valorar. La estación médica había recibido solicitudes de 17 enfermeras y médicos humanos en los meses posteriores al caso VRN. La Academia Médica de la Unión Galáctica había establecido un programa de capacitación especial centrado en integrar enfoques médicos humanos con tecnologías alienígenas avanzadas. Algo estaba cambiando en la relación entre la humanidad y las especies más antiguas de la galaxia. A Lauren le habían ofrecido puestos prestigiosos en centros de investigación de toda la Unión, pero decidió quedarse en la estación Epsilon 7. Allí había más pacientes que necesitaban a alguien que luchara por ellos. Más condiciones imposibles que aguardaban nuevas perspectivas. Mientras observaba a una persona sana, próspera y llena de potencial, Lauren supo que había encontrado su vocación entre las estrellas. No solo como enfermera, sino como un puente entre especies, un recordatorio de que la compasión y la determinación no eran rasgos exclusivamente humanos, sino que quizás la humanidad las defendía con mayor eficacia. ¿Saben?, comentó el embajador Kel'Thuzad, hay un antiguo dicho entre mi gente, cuando todos los caminos conducen a la oscuridad, busca al que lleva la luz. Lauren sonrió, reconociendo la referencia al nombre de Ara y su significado. Tenemos un dicho similar en la Tierra, es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Quizás Cecil sugirió que esta era la razón por la que nuestra especie estaba destinada a encontrarse entre las estrellas. Mundos diferentes, biologías diferentes, pero la misma comprensión de que vale la pena luchar por la vida, por toda la vida. Mientras la familia Arzuk y sus vacas humanas compartían la cena, historias y risas que acortaban las enormes diferencias entre sus mundos, Lauren reflexionó sobre lo lejos que había llegado desde aquel turno de noche en el NICU. Una decisión obstinada, una negativa a rendirse, no solo había salvado la vida de un niño, sino que había abierto nuevos caminos de entendimiento entre las especies. En la inmensidad de la galaxia, con sus miles de millones de estrellas e innumerables civilizaciones, a veces los cambios más profundos comenzaban con los más pequeños actos de esperanza y la simple negativa humana a aceptar la derrota. Y ese fue el final de la historia. Si has leído hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Y aquí te dejo otro video que seguro te gustará.